todas y a todos los socios, amigos y simpatizantes del Ateneo Escurialense, a quienes os damos nuestra más cordial bienvenida a la Biblioteca Manuel Andújar. Agradecemos aquí también a la Concejalía de Cultura de San Lorenzo del Escorial por proporcionarnos este espacio para desarrollar nuestra actividad esta tarde. Y nos dirigimos en nuestro viaje por la historia a la Marca Hispánica esta vez, que era el territorio comprendido en la península ibérica entre la frontera político-militar del Imperio Carolingio con Al-Ándalus, al sur de los Pirineos. Nació pues este proyecto político y militar creado por la Cancillería carolingia de Aquisgrán a finales del siglo VIII para conquistar la franja de territorio peninsular entre los Pirineos y el Ebro, que en aquel momento estaba en manos del Emirato de Al-Ándalus, y que fue ampliándose así dicho territorio ganado a los musulmanes y organizado en condados dependientes de los monarcas carolingios. La posterior división del Califato de Córdoba en reinos de taifas en el siglo XI determinó la transformación de las marcas fronterizas en reinos independientes, como la taifa de Zaragoza, de Toledo, de Badajoz, etc. Para hablarnos de todo ello y su posterior evolución, nos conducirá en este viaje por el tiempo don Juan Manuel Calo García, de quien paso a haceros un breve resumen de su currículum y que es el siguiente. Juan Manuel Calo García nace en Madrid el 14 de septiembre de 1951. Es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, con certificaciones tales como Scrum Master, COVID-5, Project Manager Profesional, etc. Ha desarrollado sus funciones en entornos multinacionales de España y México, en empresas como Digital Equipment Corporation, Compaq, Hewlett Packard, etc. Ha sido profesor de sistemas de telecomunicación en la Escuela Técnica de Ingenieros de Telecomunicaciones. También profesor de centros oficiales de certificación, colaborador del Aula de Estudios Históricos del Centro Cultural de Coyoacán, México, miembro y ponente de la tertulia literaria La Fuente de Valdemorillo. Y en la actualidad también es director del Foro de Arte del Ateneo Escurialense. Así pues, de su mano nos dirigimos en este viaje histórico a la Marca Hispánica. Os dejo pues entonces con Juan Manuel Calo García, a quien ya cedo la palabra. Pues muchas gracias, Mercedes, por tu presentación y a todos ustedes bienvenidos a esta pequeña charla de la historia de España y espero que les guste. Trataremos de dar en este poco tiempo de que disponemos una pincelada de cómo fue evolucionando el mapa de la península ibérica, que prácticamente todo el territorio estaba en manos de los árabes hasta con conformado en nuestros días por el mapa de las autonomías. Tómese esto como una visión exclusivamente histórica, sin ningún significado ni político ni de cualquier otro tipo. Tras la conquista musulmana de la península ibérica en el año 711, así estaba el mapa. La conocida como Al-Ándalus pasó por varias etapas. Primero, se integró en la provincia norteafricana del Califato Omeya. Más tarde, se convertía en el Emirato de Córdoba y después en el Califato de Córdoba. Sobre la organización territorial de Al-Ándalus, desde su conquista hasta Derramante Jerez, las fuentes escritas no hablan claro. No se sabe si perduró la antigua distribución territorial hispano-visigoda o solo subsistió como su estructura administrativa. En la época califal de la península se pudieron diferenciar al menos tres TARC o marcas. La marca superior era una división administrativa y militar al nordeste de la península, en el valle del Ebro. Sus límites coincidían a grosso modo con la provincia romana y visigoda de Tarraconense, comprendiendo aproximadamente el territorio incluido entre las orillas del Mediterráneo y los nacimientos del Duero y del Tajo. La marca media era otra de las demarcaciones territoriales en que estaba dividido Al-Ándalus, comenzando en los comienzos de los ríos Duero y Tajo y terminaba en el río Guadiana. La marca inferior
era la tercera división administrativa y militar del oeste del Andalus. Se extendía entre el río Guadiana y el Océano Atlántico, ocupando el territorio de la actual Comunidad Autónoma de Extremadura y parte de Portugal. Tenía su centro administrativo en la ciudad de Mérida. Una marca era una frontera entre reinos o una zona de amortiguación neutral bajo el control conjunto de dos estados de los que se podían aplicar diferentes reyes. En ambos sentidos, las marcas tenían un propósito político, como advertir sobre incursiones militares o regulares en el comercio fronterizo. Parecido al sistema de tag o de marcas en el Andalus, ese sistema de marcas tuvo lugar durante el llamado Imperio Carolingio. Carlomagno realizó una política de expansión territorial. Una de las consecuencias de su política fue la necesidad de crear marcas territoriales en las fronteras de su imperio. Territorialmente, estas marcas se encontraban en los lindes del Imperio Carolingio. La más importante era la marca hispánica, en el noroeste de la península ibérica, para hacer frente a los musulmanes. Creó también la marca danesa contra los danos, la marca sajona contra los sajones, la marca de Turingia contra los oravos, la marca de Lusacia, la marca de Franconia contra los checos, la marca ávara contra los ávaros, la marca panónica al este de Viena, la marca carentiniana, la marca friúlica contra los magiares, la marca bretona contra los bretones y la marca lombarda contra los lombardos. Creó algunas otras más de menor importancia. Los condados eran divisiones administrativas del territorio en la Europa medieval, gobernado por los condes, quienes tenían poder político y militar y religioso en su territorio. Los condes eran nombrados por los reyes y eran responsables de mantener el orden y la justicia en su condado. También tenían la tarea de recaudar impuestos y reclutar soldados. Las marcas eran gobernadas por los marqueses, palabra que proviene de marca, quienes tenían la responsabilidad de proteger la frontera y mantener la paz en la región. Estos marqueses eran nombrados directamente por Carlomagno y tenían autoridad militar y política sobre su territorio. Como hemos dicho, en el Imperio Carolingio existían varias marcas. Aún así, se debe tener en cuenta que la marca hispánica era diferente a todas ellas, siendo una estructura administrativa completamente distinta al resto. La zona estaba dividida en diferentes condados, cada uno dirigido por un conde y no por un marqués, como era preceptivo. A diferencia de otras marcas carolingias, la marca hispánica se designaron condes, unos de origen franco y otros autóctonos, según criterios de eficacia militar en la defensa de las fronteras y la lealtad que tenían hacia la corona. Los condados más importantes fueron Pamplona, construido en el primer cuarto del siglo IX como reino; Aragón, construido en el 809 como condado independiente; Urgel, importante sede episcopal y condado con la dinastía propia desde el 815; y Barcelona, que con el tiempo se convirtió hegemónico sobre sus vecinos, los condados de Ausona y Girona. Años después, en el 813, Carlomagno convocó en su corte a Ludovico Pío, rey de Aquitania, y su único hijo sobreviviente. Una vez allí, lo coronó con sus propias manos como emperador, para luego enviarlo de regreso a Aquitania. Carlomagno muere un año después de esto, en el 814, y fue sucedido por su hijo Ludovico, quien había sido coronado por el padre el año anterior. Su imperio permaneció intacto solo una generación más. Podemos ver un mapa de Europa a la muerte de Carlomagno. El Tratado de Verdún fue un pacto firmado en agosto del 843 entre Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, hijos de Ludovico Pío y nietos de Carlomagno, en la localidad francesa homónima. El imperio carolingio se dividió entre sus tres hijos. De este modo, a cada uno de los herederos le fue otorgado un territorio. A Lotario I se le otorga la parte central del imperio. Luis el Germánico se establece en Baviera y Carlos el Calvo en Aquitania. Por tanto, el control de la marca hispánica en dicho se le corresponde a Lotario I, a Carlos el Calvo. Lotario I se reservó el título de emperador. El pueblo de los vascones logró resistir a los francos y a los musulmanes. La dinastía de los Arista logró expulsar de Pamplona a los francos, creando el reino de Pamplona. En el siglo X expandieron sus territorios por Álava y Rioja. En el siglo IX, familias nobles de la zona de la marca hispánica se independizaron de los francos y crearon el condado de Aragón. Con este se crearon otros condados como Sobrarbe y Ribagorza.
En el siglo XI se unieron los tres condados, creando el Reino de Aragón. Y en el siglo XI, el conde de Barcelona, Wilfredo el Velloso, ascensionó todos los condados catalanes y convirtió ese título en hereditario. Su nieto, Borrell III, dejó de prestar fidelidad a los reyes francos en 1987 y se independizó. La separación entre los distintos territorios era imprecisa y no se trataba de un área despoblada, sino que en ella había algunos pobladores de obediencia incierta. A cada lado había habitantes que estaban sometidos a autoridades civiles y religiosas cuya sede se encontraba en el bando opuesto. Con el debilitamiento del poder de los francos y sus divisiones internas, todos los condes de la Marca Hispánica en rebeldía intentaron de hacer su cargo hereditario, pero tan solo Aragón y Pamplona consiguieron convertirse en reinos tras la desintegración del Imperio carolingio. De esta forma será con la llegada de Wilfredo el Velloso, conde de Barcelona, quien logrará unificar territorio y, lo más relevante, que sea hereditaria la sucesión del mismo. Wilfredo el Velloso se convertirá en conde de Urgel y de la Cerdeña, y a partir del 878 de Llorona Besalú, Barcelona y Ampurias, para constituir lo que se denomina la verdadera marca hispánica. La leyenda de las cuatro barras de sangre es una leyenda sobre el origen de la señal de Aragón, que aparece por primera vez en 1551, en la segunda parte de la Crónica General de España y especialmente de Aragón, Cataluña y Valencia. Esta leyenda sitúa el origen de la señal real en la persona del conde Wilfredo el Velloso y más concretamente narra que la señal de los cuatro palos fue creada durante una batalla contra los normandos, cuando el rey de los francos, Carlos el Calvo, en agradecimiento por los servicios en la guerra, mojó su mano en la sangre de las heridas de Wilfredo el Velloso y pasando los cuatro dedos por encima del escudo del conde le dijo: «Estas serán vuestras armas, conde». La marca hispánica se mantuvo durante décadas como una fantástica forma de dividir las dos zonas, pero la muerte de Carlomagno hizo que el imperio comenzara un lento declive que iba a terminar en pocas décadas, después con la desaparición del mayor imperio europeo de la época. Poco a poco, los condados que formaban la marca hispánica fueron tomando mayor autonomía, consiguiendo cada vez mayor poder, especialmente los condados de Barcelona, Pamplona, Aragón y Urgel. Fue en esta época que los condes dejaron de formar parte de la administración carolingia y se convirtieron en figuras hereditarias. Con el paso del tiempo, estos condados se convirtieron en figuras territoriales muy importantes en la historia de España. De la marca hispánica es donde nace el Reino de Aragón, el Condado de Barcelona y el Reino de Navarra, siendo todos ellos parte del país hispano. Tras la derrota visigoda en la batalla de Guadalete en el año 711, la península ibérica quedó bajo dominio musulmán. Sin embargo, en el norte de la región, las tierras montañosas y de difícil acceso, un grupo de nobles visigodos e hispanos-romanos lograron mantenerse independientes y resistir a la invasión. Fue así como surgió el Reino de Asturias, con Pelayo como su primer rey. Uno de los hitos más importantes de la historia del Reino de Asturias fue la batalla de Covadonga, que tuvo lugar en el año 722. Esta victoria fue crucial, ya que marcó el inicio de la reconquista cristiana en la península ibérica. A partir de este momento, el Reino de Asturias se consolidó y comenzó a expandirse hacia el sur. Tras la victoria de Covadonga, los reyes asturianos lograron ampliar su territorio. Durante el reinado de Afonso II el Casto, se llevó a cabo la reconstrucción de la ciudad de Oviedo y la convirtió en la capital del reino. Posteriormente, el rey Ordoño I otorgó a Castilla su primera forma administrativa. Es realmente el fundador de Castilla y quien realiza el nombramiento del primer conde castellano, Rodrigo. El segundo conde de Castilla fue Diego Rodríguez, también conocido como Diego Porcelos, posible hijo del conde anterior, Rodrigo. A pesar de su grandeza, el reino de Asturias comenzó a debilitarse a finales del siglo IX. Las luchas internas por el poder y las invasiones vikingas pusieron en peligro la estabilidad del reino. Durante el reinado de Alfonso III el Magno se produjo una división del territorio entre sus hijos, lo que limitó la unidad del reino. El Reino de León fue fundado en el año 910 debido al aumento de población y la necesidad de defender a los nuevos colonos que huían de los árabes. De hecho, es el Reino de Asturias
el que cambia de nombre, llamándose Reino de León. De él surgieron los condados de Castilla y Portucale, que posteriormente dieron lugar a los independientes reinos de Castilla y Portugal. El Reino de Galicia fue una identidad política surgida en la Edad Media, como monarquía durante un muy breve espacio de tiempo, siendo dependiente del Reino de León, que era la cabeza de la corona, y posteriormente de la corona de Castilla. La mayor parte de los ataques musulmanes venían de la zona del este peninsular, por la parte de Burgos, Rioja y Álava. Para defenderse, los reyes leoneses edificaron muchos castillos en esta zona, y de ahí el nombre de Castilla, dejando sus gobiernos a varios condes. La lejanía de la capital y el aislamiento hicieron que esta zona gozase de una gran autonomía, y en el siglo XI el conde Fernán González unificó estos territorios, se independizó del Reino de León, creando primero el Condado de Castilla y posteriormente el Reino de Castilla. En el cuadro de la izquierda podemos ver los sucesivos condes de Castilla, y el último fue García Sánchez, descendiente de Diego Porcelos. La mayor parte del gobierno de García Sánchez fue en minoría de edad y bajo la atenta tutela de Sancho III de Pamplona, su cuñado, y a la vez el monarca más poderoso de su tiempo. Tras el asesinato de García Sánchez, Sancho III de Pamplona se hace con el control del condado de Castilla, ya que se había casado con Munia, que era hermana de García Sánchez, y nombra a su hijo Fernando Sánchez el futuro Fernando I de León, conde castellano desde el año 1035. La coronación de Fernando Sánchez como rey Fernando I de León es el fin de la historia del condado de Castilla, ya que supuso la desaparición del título de conde y comenzaron a ser a partir de este momento reyes de Castilla y León. Con este mapa genealógico podemos ver cómo se unen los reinos de León y Galicia con el condado de Castilla, a través de la unión de Fernando I, el hijo de Sancho III, como hemos dicho anteriormente, con Sancha, hermano de Fernando III de León de la dinastía astur-leonesa, descendiente de don Pelayo, rey de Asturias, como veremos a continuación. Cuando Sancho III llega al trono del reino de Pamplona, Alfonso V era el rey de León, Sancho García, conde de Castilla, y Ramón Borrell era el conde de Barcelona. A partir de aquí comienza la reunificación de los reinos. Sancho Garcés III, apoyado el mayor o el grande, fue rey de Pamplona por herencia, desde el año 1004 hasta su muerte, y mediante campañas militares y matrimonios logra mayor extensión territorial, abarcando casi todo el territorio norte peninsular. Conquistó los condados de Sobrarbe y Ribagorza, se anexiona el condado de Castilla y el reino de León, ya que tus tropas lo ocuparon aprovechando las luchas internas que había en el reino. Sus logros fueron la unión de varias zonas peninsulares. Pero como solía ocurrir en esta época, a la muerte del rey Sancho III en 1035, en su testamento este dividió el territorio entre sus hijos, por lo que el mapa de la España cristiana adquirió la fisonomía que marcaría en los años siguientes, los años de la Reconquista. Aquí podemos ver cómo eran los reinos a la muerte de Sancho III y cómo lo heredaron sus hijos. Fernando hereda el condado de Castilla, García el reino de Aragón, Pamplona Nájera, Ramira el reino de Aragón y Gonzalo Sobrarbe, y como rey de León en este momento estaba Bermudo III. En este diagrama veremos cómo queda repartida la herencia de Estado III mayor y posteriores repartos y herencias, que iremos mostrando a continuación un poco más lentamente. Gonzalo I de Sobrarbe y Ribagorza, hijo legítimo y menor del rey Sancho III de Pamplona, y su esposa la reina mundiadora de Castilla, según la crónica de San Juan de la Peña, el 26 de junio de 1045, cuando acababa de entrar la mayoría de edad, Gonzalo fue alevosamente asesinado en un puente por un vasallo gascón llamado Ramonet, que le propinó un lanzazo en la espalda. Actualmente, en el límite de Sobrarbe y Ribagorza, se halla en su honor una escultura de 18 metros de altura que representa unas lanzas. A pesar de que existen muchas teorías sobre la muerte y vida de Gonzalo, poco o nada se sabe sobre su vida. Una de estas teorías refiere que Gonzalo nunca vivió en su codiciado Sobrarbe y Ribagorza, ya que era muy débil de salud y que solo vivió de manera opaca en la corte de Nájera, donde fallecería de forma natural. Por no haber tenido aparentemente descendencia, por petición de los nobles, sus territorios pasaron a su medio hermano, Ramiro de Aragón,
unificando así definitivamente todos estos territorios. Fernando I de Castilla, llamado el Grande, el Magnánimo, fue el primer rey de Castilla en 1029 y recibió por herencia materna el condado castellano, aunque fue su padre quien lo gobernó de hecho. Al morir en 1035, Fernando recibió el pleno dominio del condado de Castilla, con título de rey, aunque mermando su territorio por el este y por el oeste en beneficio de Navarra y de León. El conflicto con ambos reinos vecinos por recuperar los territorios perdidos le llevó a sendas guerras victoriosas, mediante las cuales consolidó y agrandó su reino recién nacido. En la primera venció a los leoneses en la batalla de Tamarón, en la que murió su rey Bermudo III. Alegando los derechos de su esposa Sancha al trono leonés vacante, Fernando se hizo coronar rey de León, uniendo por primera vez las dos coronas. La segunda guerra fue contra su hermano García Sánchez III de Pamplona, al que derrotó y dio muerte en la batalla de Atapuerca. Su hijo, Sancho IV, es proclamado rey de Navarra en el mismo campo de batalla. De esta forma, Fernando I es rey de Castilla, de León, de Asturias, de Galicia y de Portugal. Debido por una parte a la muerte de Gonzalo sin independencia y haber pactado los nobles que Rapiro I, rey de Aragón, se hiciese cargo de esos territorios, y por otra el casamiento de Fernando I con Sancha de León, el norte de la península se divide en los reinos de Castilla-León, Pamplona, Aragón y los condados catalanes. Pero un nuevo reparto de reino, como sucede siempre en estas épocas, los reinos suceden el testamento de Fernando I, el cual repartió su reino entre sus hijos. A Sancho II el Fuerte, su hijo mayor, le dejó Castilla, a Alfonso VI el Valiente el reino de León y Asturias, y a García el reino de Galicia y los territorios conquistados en Portugal, a Urraca la ciudad de Zamora y a Elvira la de Toro. Los hijos de Fernando I, principalmente Sancho II, se dedicaron a guerrear entre ellos. Sancho II no respetó el testamento de su padre y arrebató Galicia a su hermano García en el 1071. Posteriormente, Sancho II atacó a su otro hermano Alfonso, rey de León, al que venció e hizo encarcelar en Burgos. Por intercesión de su hermano Urraca, Sancho liberó al prisionero bajo condiciones, entre ellas de que se retirara de la vida pública y no le disputase el trono. Alfonso, sin embargo, huyó a la corte del rey de la taifa de Toledo. A continuación, Sancho tomó Toro y puso sitio hacia Mora, ciudad que resistió el asedio durante 7 meses, hasta que Bellido Dolfos asesinó al rey castellano. El rey Alfonso VI de León gobernó el reino de Galicia hasta su muerte en 1109, siendo efectivamente el último rey de Galicia, cuyo territorio fue incorporado al reino de León, que en 1230, con Fernando III de Castilla, fue definitivamente asumido junto al reino de Castilla a la corona castellana. Alfonso VI tuvo varias esposas y concubinas. En 1067 se negoció su matrimonio con Ágata de Normandía, hija del rey Guillermo I de Inglaterra, pero su muerte prematura frustró el proyecto. En 1069 se firmó el acuerdo de esponsales con Inés de Aquitania, hija de Guido Guillermo VIII, duque de Aquitania y conde de Poitiers. Inés apenas contaba 10 años de edad y hubo que esperar hasta que cumpliese los 14 años para celebrar el matrimonio, que tuvo lugar a finales de 1073. Muere sin descendencia. Después de la muerte de Inés, el rey mantuvo una relación con Jimena Muñoz, concubina nobilísima, según el obispo Pelayo de Oviedo, de la cual nacieron 2 hijas, Elvira Alfonsez y Teresa Alfonsez. Este contrajo matrimonio por segunda vez a finales de 1079 con Constanza de Borgoña, y fruto de este matrimonio, que duró hasta la muerte de la reina en 1093, nacieron 6 hijos, 5 de ellos fallecidos en la niñez, y la única que sobrevivió fue Urraca I de León, que sucedió a su padre en el trono. Urraca contrajo 2 matrimonios, con Raimundo de Borgoña y con Alfonso I el Batallador, rey de Aragón. Tuvo 2 hijos, fruto de su relación con el conde Pedro González de Lara. Le sucedió el hijo que había tenido con Raimundo de Borgoña, Alfonso VIII el emperador, dando comienzo así a la Casa de Borgoña. Podemos ver en el mapa con los reinos de taifas, de los cuales algunos fueron conquistados por la corona de Castilla y otros por la corona de Aragón, en distintas épocas y durante la Reconquista, como veremos. A partir de aquí comienza la conquista de los reinos de taifas, que significa bando o facción.
Hablaremos sobre la conquista de los principales reinos de taifas, ya que los reinos pequeños fueron absorbidos por los más grandes. Hubo, en realidad, tres periodos de los reinos de taifas. El reino de Toledo fue el reino cristiano que se configuró territorialmente a partir de la conquista de la taifa de Toledo por Alfonso VI, uno de los episodios centrales de la Reconquista. Aunque la ciudad de Toledo fue tomada en 1085, el reino cristiano de Toledo no fue nunca un reino independiente, sino que se incorporó y pasó a formar parte del reino de Castilla. Esta conquista le valió la admiración de los musulmanes, que llegaron a denominarlo como el emperador de las dos religiones. La conquista de Zaragoza en 1118 fue una operación militar encabezada por Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Pamplona, que le permitió a este arrebatar la ciudad de Zaragoza a los almorávides. Alfonso I el Batallador hizo dos testamentos, en primero en 1130 y pocos días antes de morir, un último testamento en el que legaba su reino a las órdenes militares del Temple y los hospitalarios. Tan extraño testamento nadie estaba dispuesto a cumplirlo. Los aragoneses eligieron por rey a Ramiro II el monje, hermano de Alfonso I, y los navarros a García Ramírez, hijo de Ramiro de Navarra y bisnieto de Sancho Garcés el Mayor de Navarra. El testamento de Alfonso I el Batallador significó nuevamente la definitiva separación de Navarra y Aragón y la unión a corto plazo de Aragón con Cataluña. La batalla del Eslava de Tolosa enfrentó el 16 de julio del 1212 a un ejército aliado cristiano, formado en gran parte por tropas castellanas de Alfonso VIII de Castilla, aragonesas de Pedro II de Aragón, navarras de Sancho VIII de Navarra y voluntarios del Reino de León y del Reino de Portugal, contra un ejército numéricamente superior del califa almohade Muhammad al-Nasir en las inmediaciones de la ciudad jienense de Santa Elena. Se saldó con la victoria de las tropas cristianas y está considerada como una de las batallas más importantes de la Reconquista. Badajoz, en tiempos pasados, fue capital de un reino independiente, un reino que estuvo en primera línea y fue protagonista de gran parte del siglo XI. Protagonista que tras la conquista cristiana pervivió reflejado en aquellos reyes que llegaron a tostar entre sus títulos el del rey de Badajoz, algo que demuestra la importancia que le otorgó a esta ciudad. Tras la batalla de las Navas de Tolosa, el poder almohade en la península fue perdiendo relevancia. Badajoz continuó destacando y aunque ya sin el papel que desempeñó en antaño, fue finalmente conquistado por Afonso IX de León. Desde entonces emplearía el título de rey de Badajoz en los últimos documentos que expidió su cancillería, denotando la importancia que le confiere a Badajoz como cabeza de reino, al incluirla entre los títulos de los reinos que conformaban su corona. Yo, Alfonso, por la gracia de Dios, rey de León, de Galicia y de Badajoz, firmaba. En este mapa de la corona de Castilla y de Aragón con todos sus reinos, así como los reinos de Granada y Navarra. En él se ven los cuatro reinos de taifas al sur de la península, Murcia, Jaén, Córdoba y Sevilla, que quedaban por conquistar, más el reino nazarí de Granada por la corona castellana. La conquista de Córdoba fue realizada por Fernando VIII el Santo en junio de 1236. El reino de Córdoba comprendía aproximadamente la actual provincia de Córdoba, con que los límites coinciden con lo actual aproximadamente. El asedio de Jaén, en los años 1245 y 46, se llevó a cabo también por el rey Fernando III de Castilla, durante su tercera campaña, acaecida entre 1240 y 48. En febrero de 1246, el rey Muhammad ibn Nasir decidió rendir vasallaje y entregar la ciudad a Fernando III el Santo. El reino de Jaén comprendía también aproximadamente la actual provincia de Jaén. La conquista de Sevilla tuvo lugar entre agosto de 1247 y noviembre de 1248, nuevamente por parte de las tropas castellanas de Fernando III de Castilla. Se extendía aproximadamente por el territorio de las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz y la depresión de Antequera, englobando además algunos municipios de las actuales provincias extremeñas de Badajoz.
y el 1 de mayo de 1243, el aún infante Alfonso X el Sabio tomaba de manera pacífica la capital de Murcia, que se encontraba ocupada por los musulmanes. Meses después, se producía también la firma de unas capitulaciones en Alcaraz, que contenía las condiciones de la sumisión musulmana y se les garantizaba el respeto a sus propiedades y religión. Alfonso X lo que pretendía era asegurar el asentamiento de pobladores cristianos y dar más consistencia al dominio de Castilla sobre el reino de Murcia. Se extendía aproximadamente por el territorio de la actual región de Murcia, la parte sureste de la actual provincia de Albacete, Villena y Sas en Alicante, y por algunas localidades de la actual provincia de Jaén. La creación del Reino de Portugal se produjo en 1139, cuando el conde Alfonso Enríquez del condado portucalense comenzó a titularse rey. Este condado lo recibe Alfonso VI de León por haberse casado con una hija ilegítima de este. La independencia del Reino de Portugal respecto al Reino de León se consideró en 1179, cuando el papado reconoció a Alfonso Enríquez como rey en la bula Manifestis Probatum. Muchos cambios importantes en la configuración del Reino de Castilla se dan durante la dinastía Borgoña, a la que sucede de la Casa de Trastamara, con Enrique IV, que da lugar a que sea Isabel Católica la reina de Castilla. Vamos a ver cómo evoluciona la corona de Aragón. Ya hemos visto cómo evolucionaba la corona de Castilla. Jaime I, conocido como el Conquistador, lideró una expedición para tomar Mallorca en el año 1229. Después de varias batallas y enfrentamientos, los musulmanes se rindieron y la isla se convirtió en parte del Reino de Aragón. Este hecho histórico tuvo una gran importancia y un gran impacto en la isla y en toda la región mediterránea. En el año 1233, el rey Jaime I inicia la conquista del territorio valenciano, marcando entonces por 5 siglos de la presencia de los sarraceños. Jaime I instaura los fueros de Valencia, fundando de esta manera un reino con identidad política propia. El reino de Menorca surgió a raíz de la conquista cristiana de Mallorca por parte del rey aragonés Jaime I el Conquistador. Antes de la conquista, todo el archipiélago balear pertenecía al Imperio almohade. Tras conquistar Mallorca, el monarca aragonés se vio incapacitado para conquistar Menorca, debido a que se produjeron divisiones internas dentro de su ejército aragonés por el reparto de botín, y se prosiguió la lucha contra los grupos musulmanes refugiados en la Sierra de Tramontana. Aún así, el monarca consiguió que la isla de Menorca le rindiera un vasallaje, rubricado por el Tratado de Cartepera, por el cual los musulmanes menorquíes aceptaron su soberanía en el año 1231. Y algo importante ocurre en 1258, y es el Tratado de Corbeil. Por este tratado, la hija de Jaime I el Conquistador, Elizabeth, se casaría con Felipe, heredero de Luis IX, a la muerte de su mano en 1260. En este año, en Corbeil, reino de Francia, los representantes del rey Luis IX de Francia y de Jaime I firmaban un tratado internacional. Por este tratado, Jaime I renuncia a los intereses políticos de su corona en el sur de Francia, con la excepción del señorío de Montpellier, Rosellón y la Cerdeña, a cambio de la renuncia de Luis IX el Santo, rey de Francia, a los derechos que en cuanto sucesor de Carlomagno pudiera alegar sobre los condados catalanes de la antigua marca. Lo más importante es que el Tratado de Corbeil, Cataluña consigue la independencia de derecho, que había conseguido, de hecho, en 989, en los tiempos de Borrell III. El 27 de julio de 1276, Jaime I fallecía en Valencia, por lo que su reino quedaba nuevamente, como ocurre en esta época, entre sus hijos. Jaime II recibió Montpellier, Rosellón y las Baleares, y Pedro III le correspondió Aragón, Valencia y Cataluña. Jaime II de Mallorca vio interrumpido su reinado entre los años 1285 y 95, porque su sobrino, el rey de Aragón, Alfonso III el Liberal, le arrebató Mallorca. Posteriormente, su sucesor, su otro sobrino, Jaime II el Justo, se la devolvió. A grandes rasgos, diremos que en 1431 Pedro IV el Ceremonioso de Aragón abre proceso a Jaime III para arrebatarle los reinos de Mallorca. El proceso, manejado por el rey Pedro, concluye en 1343, condenando a Jaime III a la confiscación de todos sus bienes.
En 1349, Jaime III vende el señorío de Montpellier y demás posesiones de Occitania al rey Felipe VI de Francia y posteriormente desembarca en Mallorca para intentar recuperar el reino, pero es derrotado y muerto en la batalla de Lluchmayor, donde también es herido y hecho prisionero su hijo Jaime. Con su muerte desaparecen los reyes privativos de la corona de Mallorca, que pasó nuevamente a tener como soberano a los reyes de Aragón. Otro hito importante es la batalla del Salado, liberada en octubre de 1340 en la actual provincia de Cádiz. Fue una de las batallas más importantes del último periodo de la Reconquista. Entre ellas, las fuerzas combinadas de Castilla y Portugal derrotaron decisivamente a los benimeríes, último reino maghrebí que trataría de invadir la península ibérica. Tan solo el reino de Granada logró mantenerse independiente, aunque fue forzado a pagar un elevado tributo en oro a Castilla cada año. Por entonces, el reino de Granada comprendía las actuales provincias de Granada, Almería y Málaga, más el Istmo y el Peñón de Gibraltar. Y llegamos a 1412 con el Compromiso de Caspe, que fue un pacto establecido por representantes de los reinos de Aragón, Valencia y del Principado de Cataluña para elegir un nuevo rey ante la muerte de Martín I de Aragón, el Humano. Sin descendencia y sin nombrar un sucesor aceptado, supuso la entronización por elección del rey Fernando de Antequera, por el que se eligió como nuevo rey a Fernando I, hijo de la hermana de Martín, Leonor de Aragón, nacido en la dinastía castellana de los Trastámara, regentes del reino de Castilla. Después de reinar la Casa de Barcelona, mediante el Compromiso de Caspe, comienza el reinado de la Casa de Trastámara, con Fernando I de Antequera, hijo de la hermana de Martín I, como hemos dicho, llegando hasta Fernando II el Católico, como rey de Aragón. A partir de aquí, Fernando de Aragón es reconocido heredero de la corona aragonesa a la muerte de su medio hermano Carlos, príncipe de Viana. Al morir el infante Alfonso de Castilla y ser reconocida su hermana Isabel, medio hermana de Enrique IV de Castilla, como heredera por la mayor parte de la nobleza, se puso su empeño en conseguir el matrimonio de Fernando con la princesa castellana, que se produjo en 1469 en el Palacio de los Viveros de Valladolid. Este matrimonio, como todos sabemos, comienza la construcción de España. Y por fin, la conquista del reino nazarí de Granada. La caída del último enclave musulmán de Europa occidental parecía compensar la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos, que había tenido lugar en 1453, o su más reciente ocupación de Otranto en el año 1480. El mismo Papa Inocencio VIII acudió a la iglesia de Santiago de los Españoles y ofreció una misa en celebración de la victoria. Festejada en toda Europa, la conquista de Granada había puesto fin a 10 años de la guerra entre la corona de Castilla y el emirato gobernado por la dinastía nazarí. Aquí queda reflejada la estructura de los reinos de la península ibérica. Antonio de Nebrija estaba convencido de que la unidad de España lograda por los reyes católicos al final del siglo XV, tras el descubrimiento de América, duraría muchos siglos. En la introducción de su gramática de la lengua castellana, el célebre humanista de Alcalá de Henares escribió en este sentido: los miembros y pedazos de España que estaban por muchas partes derramados se redujeron y ayuntaron en un solo cuerpo y unidad del reino. La conquista del archipiélago canario duró cerca de un siglo, desde 1402 hasta 1496. Varios factores fueron la causa que se alargara tanto. Uno fue la falta de medios económicos por parte de los conquistadores, la fuerte resistencia que ofrecieron algunas islas y también que las islas no eran tan ricas como muchos europeos suponían. Y ante esta evidencia bajaba mucho el afán descubridor. Puede dividirse la conquista de Canarias en dos fases. Una primera, realizada por Jean de Betancourt, normando el servicio de la corona castellana, quien a partir de 1402 somete a las islas de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, posiblemente también La Gomera. Y una segunda baja en el reinado de los reyes católicos, con la conquista de Gran Canaria, La Palma y Tenerife, quedando incorporadas a la corona de Castilla. En 1497 se da la anexión de Melilla. Esta ciudad tuvo su relevancia a partir de la conquista de Granada. Entonces los reyes católicos advirtieron de la desconformidad que había en la ciudad con el dominio bereber
y en 1494 la ciudad se rebeló contra el sultán de Fez y pidió ayuda a los reyes católicos. Melilla fue destruida y el tercer duque de Medina Sidonia logró hacerse con la ciudad. Los españoles empezaron a reconstruir la ciudad y en poco tiempo se logró fortificar, motivo que sorprendió a los musulmanes que no pudieron recuperarla nunca. Y en 1580 ocurre la anexión de Ceuta. Esta ciudad permaneció bajo dominio musulmán unos 700 años. En 1415, el Reino de Portugal, bajo el mandato de Juan I, conquistó la ciudad y en 1580 pasó a manos de Española, cuando Felipe II se proclama rey de Portugal. Además, había en una ciudad una comunidad importante de españoles por el interés militar y económico que había por parte de España en el norte de África. Los portugueses se rebelaron contra la dinastía española, pero los ceutíes permanecieron leales al rey Fernando IV. De este modo, Felipe IV. De este modo, el 30 de abril de 1656, Felipe IV agradeció el apoyo de las personas de Ceuta y se les concedió ser naturales de Castilla, y obtuvieron también el título de Fidelísima por no haber reconocido al duque de Braganza cuando se independiza Portugal. La anexión de Navarra se produce cuando Navarra es absorbida por parte del Reino de Castilla, que transcurrió en los siglos XII y XVI. Posteriormente, Fernando el Católico se tituló Rey de Aragón y de Navarra, desde finales de agosto de 1512. No se trataba de una conquista pura y simple, como las del Reino de Granada, por ejemplo, desde el momento en que se ratifica el respeto a los fueros y costumbres del reino, que el mismo Fernando había jurado. En este resumen y en este gráfico podemos ver todo lo que se realizó en España con la Unión Dinástica y que creo que es bastante conocido de todos, por lo que no vamos a insistir en ello. En este gráfico podemos ver el árbol de los reyes de Castilla, León y Galicia desde finales del siglo VIII hasta la reina Juana, hija de los reyes católicos. En verde está la dinastía Astur, en amarillo la dinastía Borgoña, que inicia con la boda de la reina Urraca con Raimundo de Borgoña, como hemos visto, y en rosa la dinastía Trastámara, que se inicia con Enrique II, conde de Trastámara, al matar a su hermano Pedro I, hijo de Alfonso XI, y su legítima esposa María de Portugal, ya que Enrique de Trastámara era hijo del rey Alfonso XI con Leonor de Guzmán, al que había asesinado Pedro I con la conveniencia de su madre María de Portugal. El asesinato de Pedro I fue una justa venganza, ya que éste había asesinado también a 3 de sus hermanos y medio hermanos. A partir de aquí, estos eran los títulos que usaban los reyes de la corona de Castilla. Rey de Castilla, de León, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Galicia, Murcia, Jaén, Córdoba, Sevilla, los Algarbes, Algeciras, Gibraltar, de las Islas Canarias y de las Indias e islas y tierra firme del mar Océano, señor de Vizcaya de Molina, y su heredero portaba el título de príncipe de Asturias. En el siglo XVI, la corona de Castilla estaba compuesta por 6 reinos y 12 provincias, mientras que el reino de Aragón estaba sustentado por un principado y 3 reinos, como se muestra en este gráfico. Y comienza el reinado de la Casa de Austria. La Casa de Austria, como todos sabemos, es el nombre que se conoce en España en la dinastía de Hamburgo. La rama española de los Habsburgo ascendió al trono portugués en la crisis de sucesión portuguesa de 1580, que se inició a raíz de la muerte sin descendientes del rey Sebastián I de Portugal en la batalla de Guadalquivir y su sucesor y tío abuelo Enrique I de Portugal. Felipe II de España terminó siendo reconocido como rey de Portugal en las Cortes de Tomar en 1581, incorporando Portugal a la corona española por unos pocos años, hasta 1640 con Felipe IV, en que se vuelve a perder Portugal siendo un reino independiente. La sublevación de Cataluña, revuelta de los catalanes o guerra de Cataluña o guerra de los segadores, afectó a gran parte de Cataluña entre los años 1640 y 1652. Tuvo como efecto más duradero la paz de los Pirineos entre la monarquía española y la francesa, pasando el condado del Rosellón y la mitad del condado de Cerdeña, hasta aquel momento parte integrante del Principado de Cataluña, a uno de los territorios de la monarquía hispánica a soberanía francesa. Lo que se había ganado con el Tratado de Corbeil se pierde en esta guerra de Cataluña.
Y llegamos al inicio de la dinastía borbónica en España, que comienza, como todos sabemos, con Felipe V. Lo primero que hizo el primer rey de esta casa fue abolir los fueros e instituciones de los reinos y territorios de la Corona de Aragón, que tantos problemas había causado a España en el pasado. Felipe V tenía el ejemplo de lo que se había hecho en Francia, crear un Estado que no estuviera sometido a los caprichos de los distintos territorios. Lo que pretendió era unificar y en ningún caso pretendía separar. El sistema de ordenación del territorio de los Austrias se revelaba como demasiado complejo y poco eficaz para un Estado moderno del siglo XVIII. La España borbónica tendría que hacer frente a este desafío de la organización territorial. En 1701, tras la muerte sin descendencia de Carlos II el Hechizado, Felipe V de Borbón ascendió al trono. Con su llegada se desató la Guerra de Sucesión entre 1812, 11 y 13. La Guerra de Sucesión fue realmente un conflicto internacional. Francia y algunos ducados alemanes por un lado, Austria, Gran Bretaña y las Provincias Unidas por otro. Pero también fue una guerra civil. La corona de Castilla y Navarra se mantuvieron fieles al candidato borbónico. En cambio, la mayor parte de la corona de Aragón presentó su apoyo al candidato austriaco, Carlos VI. Los Borbones, que salieron victoriosos tras 12 años de conflicto, eran más centralistas que los Austrias y trataron de hacer de su monarquía un Estado absolutista. Para ello necesitaban una ordenación del territorio diferente, más racional, más francesa. A esta guerra de sucesión se pierde una parte del territorio español. La posesión de Gibraltar por el Reino Unido se debe a la firma del Tratado de Utrecht-Rastatt entre los años 1713 y 15. Tras esta guerra de sucesión, en ese acuerdo, España cedió este territorio estratégico junto con Menorca a Gran Bretaña, a cambio del reconocimiento de Felipe V como rey de la corona española. Sin embargo, es importante señalar que la posición española defiende que el Tratado de Utrecht solo se cedían la ciudad y el castillo de Gibraltar junto con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, el istmo, así como las aguas adyacentes y lo que en el futuro sería el espacio aéreo subyacente, no fueron cedidos por España y han permanecido siempre bajo soberanía española. La isla de Menorca fue devuelta a España posteriormente. La historia detrás de esta disputa tuvo un impacto muy significativo en los territorios europeos. La isla de Menorca pasó a soberanía británica, como hemos dicho, por el Tratado de Utrecht y permaneció hasta el Tratado de Amiens en 1802, en que volvió a la soberanía de la monarquía española, excepto durante la Guerra de los 7 Años, que estuvo ocupada por los franceses, y entre 1782 y el 98, que volvió momentáneamente a la soberanía española. En total, entre 1708 y 1802, casi 100 años, la isla estuvo 71 años bajo dominio británico, 15 en el dominio español y 7 bajo dominio francés. Y a partir de este momento, el territorio que conforma España dentro de la península ibérica permanece casi inalterable. Lo que sí se cambia a lo largo del tiempo es la división territorial, la cual iremos viendo de una forma sucinta a partir de aquí. Con los Borbones se decidió dividir el territorio nacional en capitanías generales, denominadas más tarde provincias, con un aspecto similar al que hoy conocemos. Por ejemplo, Galicia, Extremadura, Aragón, Cataluña, etcétera, eran una sola provincia. Por otro lado, Granada ocupaba territorios que corresponden a las provincias de Almería y Málaga. Felipe V creó, tomando como base las provincias preexistentes creadas por los Austrias, la institución de las intendencias. Si bien es cierto que éstas no coincidían siempre con los límites de la provincia, por lo que hubo cierta oposición a esta división. En 1799, con Carlos IV, se llevó a cabo una nueva división territorial de España, partiendo de las críticas ilustradas a la división anterior. Esta división se enmarca en un proyecto de reordenación del territorio impulsada por Miguel Cayetano Soler, superintendente general de Hacienda, principalmente con la intención de simplificar el sistema impositivo y racionalizar la percepción de los tributos. José María de Lanz y de Zaldívar nació en Campeche, México, en una familia de origen navarro y cursó sus estudios en el Real Seminario de Vergara. En 1781 ingresó en la Real Compañía de Guardias Marinas de Cádiz. En 1791 se fue a vivir a París, en donde contrajo un matrimonio con Teresa Bellot y posteriormente terminó sus estudios. En 1794 obtuvo la nacionalidad francesa y trabajó como matemático en el Buró de Cadastre.
Land volvió a España en septiembre de 1809, ya que aceptó su designación para la jefatura de la sección primera del Ministerio del Interior, la cual está encargado principalmente de la división territorial. Él fue quien diseñó las famosas prefecturas. El decreto de la creación de las 38 prefecturas peninsulares fue firmado por el ministro de Estado Mariano Luis de Urquijo el 17 de abril de 1810 en Sevilla. Land era un afrancesado total. El estallido de la Guerra de la Independencia, en mayo de 1808, establece el nuevo orden de la mano de Napoleón, que propone a su hermano José Bonaparte en el trono. En 1802, el gobierno josefino intenta ordenar el territorio dividiéndolo en 38 prefecturas, al estilo de las establecidas en Francia, y 111 subprefecturas, según el proyecto del ingeniero y matemático José María Lat, como hemos visto. Las prefecturas recibieron nombres relativos a accidentes geográficos, fundamentalmente en ríos y cabos. Esta división hacía tabla rasa de los condicionantes históricos, pero realmente nunca llegó a entrar en vigor. En 1812, una propuesta elaborada por Antonio Rand y José Espiga. Estos autores fueron partidarios de reducir el margen de las actuaciones de las diputaciones. Al tiempo, tendían a una agrupación provincial o regional en entidades administrativas mayores. Preservaba así los antiguos reinos de la península. Y en junio de 1813, con la salida de José I, las Cortes entendieron que ya era momento de comenzar a realizar la división provincial, de forma que la regencia encargó al marino, cosmógrafo y geodasta Felipe Bauzá un proyecto de división. En él establecía una curiosa jerarquía administrativa entre provincias de primera, de segunda y de tercera, intentando combinar los reinos tradicionales con las entidades de la nueva creación. Esta imagen podemos ver cuáles eran los reinos de primera, las provincias de segunda, perdón, y las provincias de tercera, que serían a partir de entonces independientes de las de primera. Cosa que la verdad pues no era muy lógico y pues no dudó mucho tiempo. Restablecida la Constitución en 1908, en 1820, el gobierno liberal encarga a dos técnicos nuevamente, Joaquín Bauzá y José Agustín de Larramendi, el estudio de la división provincial, que ya había sido frustrada varias veces. En mayo de 1821 se anuncia en las Cortes la presentación del proyecto de división provincial, que constaba de 47 provincias más Canarias. Esta reforma, llevada a cabo por Javier de Burgos en 1833, adoptaba básicamente el proyecto del 22 y se había mantenido en algunos cambios hasta la actualidad. Dividía el territorio español en 49 provincias, a partir de un criterio racional, con un tamaño relativamente homogéneo. A su vez, agrupaba las provincias en regiones, con un carácter meramente clasificatorio, sin reservar para estas ningún tipo de competencia u órgano administrativo o jurisdiccional común a las provincias en que agrupaba. En un intento de regionalizar la península, Patricio de Escosura promulga un decreto el 29 de septiembre de 1847, que se suspendió ese mismo año, por lo que se dividía la península en 11 gobiernos generales. Podemos ver aquí los nombres de los 11 gobiernos. Y en 1873, durante la Primera República, que fue una experiencia corta de tan solo 11 meses de duración y caracterizada por una fortísima tensión política y social, se enfrentaron los proyectos federalistas, centralistas y cantonalistas y se vivieron tres guerras, la de Cuba, la carlista y la cantonal. Se elaboró un proyecto de constitución que definía a España como una república federal, integrada por 17 estados, con poder legislativo, ejecutivo y federal. Estos estados tendrían una completa autonomía económica y administrativa y toda la autonomía política compatible con la existencia de la nación, así como la facultad de darse una constitución política. Posteriormente, en 1884, Segismundo Moret presentó un nuevo proyecto de ley que distribuía la península e islas adyacentes en 15 regiones administrativas y políticas, aproximándose a la distribución de las audiencias territoriales, proyecto que también fracasó. 7 años después, otro hubo intento de regionalización que tampoco se llegó a consumar, en este caso promovido por Francisco Silvela. Él
En él era organizar el gobierno de la península, Canarias y Baleares en 13 regiones, más Cuba y Puerto Rico. Este proyecto preveía que las regiones alcanzasen una consideración importante como ente autonómico. La propuesta de Silvela solo se concretaría, y de modo efímero, en Cuba y Puerto Rico, con la aprobación en 1897 de sus respectivas cartas autonómicas. En esta imagen podemos comparar la división de España en los distintos proyectos vistos anteriormente. Como podemos ver, en los distintos proyectos que pasaron desde 1847 a 1891 hay muchas variaciones, aunque siempre se mantienen aproximadamente en la misma división, variando el número de regiones, cómo estarían formadas, etcétera. El primer proyecto de organización territorial en el siglo XX fue el de Antonio Maura, en 1907. Suscitó una larga discusión parlamentaria en su principal aspecto, la mancomunación de las diputaciones y de las provincias. La mancomunicación era voluntaria. Así las cosas, la posibilidad de tomar mancomunidades fue bloqueada en las Cortes hasta que se aprobó en diciembre de 1913 por el gobierno de Eduardo Dato. La de Cataluña fue la única mancomunidad que se estableció en 1914. Primo de Rivera, antes de asumir el poder, había manifestado su intención de suprimir las 41 provincias para crear 10 o 14 regiones, dotándolas de múltiples competencias. Pero la dictadura optó por el fortalecimiento de la provincia, promulgando un estatuto provincial que configuraba a la provincia como entidad local, aparte de ser la circunscripción electoral. Además, se promueve una regionalización natural. Estaba basada en parámetros naturales de relieve, clima y otros factores, y daba alternativas a las regiones históricas. Los nombres eran bastante variados y tenían esos nombres de relieves y climas y factores. En la Segunda República, el nuevo modelo de organización territorial establecía la posibilidad de la existencia de regiones autónomas. La región autónoma podía nacer cuando varias provincias limítrofes acordasen crearla. Tendría derecho a un estatuto con un gobierno y un parlamento propio. Cualquier provincia de una región autónoma o parte de ella podía renunciar a su régimen y volver a ser provincia administrada por el Estado. Esta decisión debía estar respaldada por la mayoría de los municipios que integraban esa región. La redota republicana supuso la vuelta al viejo esquema administrativo de provincias y diputaciones. En el caso de las regiones, durante el franquismo, nos encontramos con una división que ni siquiera tiene una significación administrativa. Por ello, podemos hablar en este caso, de unas regiones realmente inexistentes. Y entre 1977 y el 83, cuando se configura el actual mapa autonómico de España, y lo hace con una clara base provincial, la Constitución Española del 78, se abstuvo de establecer un mapa regional de España, ordenando la institución de comunidades autónomas en todos los territorios que la integran. Tras los pactos autonómicos de 81 y 82, España queda organizada en 17 comunidades autónomas, incluyendo una comunidad foral, la de Navarra. Además, contaba con 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Cada comunidad autónoma está formada por una y varias provincias, hasta un total de 50 en todo el territorio nacional. La Constitución de 1978 quiso cerrar capítulo con la creación del Estado de las Autonomías. Se trataba de un modelo inédito, no federal, pero que otorgaba a las regiones unas competencias que a la postre se habían visto superiores a las de muchos estados federados del planeta. Pero este capítulo, esa pugna que nunca estuvo zanjada en España por la constante definición del modelo territorial, es parte constituyente de nuestro país. Y bueno, hemos llegado al fin de este repaso un poco rápido por lo que es la reestructuración de